Deber es asegurarte que los próximos meses no tendrás dinero. Güey, primero liquida tus deudas y obviamente luego empiezas a ahorrar. Compramos cosas que creemos que nos identifican, de tal manera que no podemos esperar. Una cosa es que reconozcas que tienes pedos de deudas. Ese es el primer punto. Hey, yo soy Zaira. Yo soy Abril y esto es Finanzas entre Millennials. Si tienes mucha o poca información de finanzas personales y no tienes ni idea de cómo aterrizarla a tu realidad, este es tu podcast. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para tener paz financiera, paso a paso para ser un adulto responsable y libre sin tanto rollo. ¡Venga! Hola, bienvenidos todos a un episodio más de Finanzas entre Millennials. Me presento, yo soy Abril. Y yo soy Zaira, y si es la primera vez que están por aquí, esta es una cuenta en donde vas a aprender sobre finanzas personales de forma integral prácticamente, ¿no? Que si las deudas, que si las inversiones, que si el plan para el retiro, todo lo que tenga que ver con tu lana es algo que aquí vamos a abordar. Síguenos en redes sociales, estamos como Finanzas entre Millennials en Instagram, TikTok, Facebook, tenemos un newsletter en Substack, les vamos a dejar también aquí el link, y también todas las plantillas gratuitas que ustedes quieran descargar, las pueden descargar en Nas.io, que también vamos a dejar aquí el link. Entonces, pues prácticamente vamos arrancando. Muy bien, pues miren, hoy decidimos hacer un episodio que yo creo que la mayoría necesita y pocos se animan a pedir, que es cómo salir de deudas. Entonces, como ustedes saben, tenemos episodios de todos, de los que échensela manejando y otros en los que sí tomen nota. Este va a ser de los que sí tomen nota, así que si nos van escuchando en el carro, después van a necesitar ver la pantalla y tomar nota, y sí, va a haber plantilla. Entonces, y bueno, antes de enseñarles cómo salir de deudas, vamos entendiendo un poquito cómo se viven las deudas. El origen de las deudas, Abril, si lo platicamos, creo que puede derivarse de dos cosas que dije, es que esto lo tengo que decir. Uno es el estilo de vida, que es prácticamente qué tan lejos estoy de mi yo ideal, lo que tú nos has platicado, ¿no? Que es como esa brecha, mi yo actual, mi yo ideal, y lo que compro es para reducir esa brecha, ¿no? Sí te entendí bien esa Sí. explicación y ya lo sé explicar tan bonito como tú, está Sí. perfecto. Entonces, prácticamente el estilo de vida es cómo quiero verme o qué quiero proyectar. Y la calidad de vida es cómo realmente vivo y qué tan satisfecho estoy con mi bienestar. Zaira, ¿qué tiene que ver esto con las deudas? Mucho. Porque lo primero que me gustaría que empecemos a entender es si mis deudas, platicando de alguien que a lo mejor tiene muchas deudas o una cantidad de deudas que ya abruma, porque cuando queremos pedir ayuda ya es porque anda quitando el sueño, Sí, ya el no, agua ya está es hasta arriba alguien que está, o ya no le está alcanzando para pagar, etcétera, ¿no? Entonces, pensando en eso, a mí sí me gustaría que también nos echemos un poco un clavado para entender por dónde se fue la deuda, sí, calidad de vida, estilo de vida, etcétera, ¿no? Y entendiendo que el estilo de vida, prácticamente las decisiones y patrones de consumo que va a hacer alguien es una persona que está queriendo proyectar la cierta imagen ante los demás. Déjame limpio la... Ah, no, ya no. Esa es otra versión de Abril. ¿Qué tipo de deudas voy a poder ver ahí para entender el estilo de vida? ¿Qué es lo que voy a ver? A lo mejor en mi estado de cuenta, el viaje al extranjero y a lo mejor no era momento, un ejemplo, o el cambio de celular, que a lo mejor me está implicando que me esté atorando, restaurantes caros, ¿no? Que se salen a lo mejor de este presupuesto que yo tengo. Entonces, ese tipo de gastitos, ropa frecuente, o sea, tú tienes que empezar a ver y decir, güey, creo que traigo el pedo de deudas por estilo de vida. Y la otra puede ser calidad de vida, ¿no? O sea, la neta sí es una cuestión en donde a lo mejor me quise cambiar a estudiar a una mejor escuela o para mis hijos o lo que sea. O sea, sí es una calidad de vida distinta, pero para mi opinión muy personal, no me vayan a matar. Para mí también eso implicaría, pues, qué tanto te estás metiendo neta en calidad de vida o estilo de vida, porque calidad para mí sería indispensables, salud, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que vas entendiendo como estas diferencias, podemos entender cuál es como tu patrón deudor, ¿no? Así me gustaría llamarlo, como este patrón de hacia dónde me está llevando, ¿no? Y hasta aquí te hace como sentido esta diferencia. Mucho sentido, sí, cañón, más de lo que quisiese. Ok, y otra que también tenemos que ver es como esta onda de, no, güey, yo no era deudor, o sea, no tengo yo un comportamiento de deuda, No tengo un patrón. simplemente
no tengo ningún patrón, no existe esto de estilo de vida, calidad de vida, vivo de acuerdo a mis posibilidades, respeto eso, pero hubo un imprevisto. Y entonces ese imprevisto me sacó completamente de la jugada, se salió y bye, ¿no? Que aquí yo digo, bueno, para eso sirven lo que nosotros llamamos como amortiguadores financieros. O sea, si hubo, si choqué y de repente tuve que pagar, bla, 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 pues el seguro tendrá que cubrir la mayor parte, ¿no? Si no tuviste o si te sacó hasta incluso el deducible, te sacó de esta ecuación, esto me habla que entonces no tienes un fondo de paz justo para cubrir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí prácticamente, y te voy a decir algo, cuando yo he visto, porque lo hemos visto con clientes, que fue más por una cuestión de imprevisto, creo que es más fácil salir, la neta. Cuando es una cuestión por comportamiento, a mí se me hace más preocupante porque digo, es que va a salir, pero si no se cuestiona todo esto, va a volver a estar ahí. Sí, es que sabes que el tema del comportamiento tiene un tema con tu identidad. Porque como bien lo dijiste, o sea, compramos cosas que creemos que nos identifican de tal manera que no podemos esperar. Y es diferente, por ejemplo, el chisme siempre cae bien, pero tú asesoraste a una persona para salir de deudas que no tenía un patrón, o sea, fue un tema de educación financiera, más bien tuvo un imprevisto, fraudes, etcétera, etcétera, una cosa, o sea, todo lo que le podía salir mal le salió mal, pero no era como que ella lo provocara, era más bien como cuando dices, güey, no me avisaron y ya tenía todo aquí. Entonces, y hemos acompañado a personas con un comportamiento así y es difícil porque ellos mismos no se ven a sí mismos sin deudas. Me acuerdo que en el libro de Maldita Pobreza de Lili Olivares, justo cuando llegan el tema de las deudas, ella comenta, si debes, no sé, tipo, el 30% de tu ingreso, déjalo así. Entonces, como, no le muevas. Si debes más, bájalo hasta el 30%. Y yo me acuerdo que se me quedó muy grabado eso porque dije, ¿pero cómo? O sea, ¿no va a pedir que bajen? Y ella decía, es que justo si las bajas, luego se te va a antojar otra cosa y te vas a endeudar en otra cosa. Y ella hablaba más por el tema del comportamiento. Como que dijo, bueno, si no te puedes curar, mínimo, limítate. Me encanta, ya como de, bueno, si no puedes hacer nada, entonces mantente en este rango, No ¿no? la cagues más. Oye, Ajá. y también cuando se está como en tema de deudas, creo que algo que es muy importante es ponerle fecha de caducidad a la finalización si es que alguien lo quiere finalizar o bajarle y lograr como, porque creo que es todo un proceso muy largo, ¿no? O sea, una cosa es que reconozcas que tienes pedos de deudas. Ese es el primer punto. Una vez que lo reconoces y neta quieres salir, es elegir por dónde. Y hay muchísima información que tú podrás aventarte de cómo liquidar deudas. El punto es que también creo que el acompañamiento es importante y elegir la estrategia o las formas como correctas. Pero una de las preguntas más frecuentes, a ver, y seguro no, sí, nos la han hecho mil veces es, ajá, ¿cuándo salgo de deudas? O sea, como que dime una fecha porque si no se ve tan pinche interminable y como que voy a estar toda la vida ahí, ¿no? Ni me esfuerzo. Sí, yo me acuerdo que acompañé a una persona a salir de deudas y me dijo, ¿cuándo voy a salir? Y era así como que tenía ingresos esporádicos, ¿no? Aparte de su ingreso de flujo mensual, tenía ingresos esporádicos. Y entonces me dijo, ¿cuándo voy a salir? Le dijo, pues según tus ingresos, en 2 años. Y me dice, ¿tanto? Y yo, pues es que tampoco quieres sacar más ingresos de ningún lado. O sea, te estoy enseñando, no es como que yo haya dicho, ay, ¿qué fecha le digo? Parte detrás de eso hay algo que me gustaría que platicaras, que es que vive un deudor. O sea, cuando alguien está ahí, ¿qué va pasando? Fíjate que es importante comentar que tenemos muchos amigos que están en serios problemas de deuda y no lo sabemos. Porque algo que caracteriza a un deudor es que parece que no tiene deudas. Entonces parece que todo está bien. Tú puedes ver al deudor y dices, no parece, o sea, no es como que... Parece que a todos les alcanza, pero Parece que sí le alcanza para todo, vive en una casa bien, o sea, ¿sabes? O sea, hasta sonríe mucho y lo que tú quieras. Hay un tema de vergüenza, hay un tema de culpa, hay un tema de vergüenza por el tema de cómo no, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento llegué aquí? Hay un tema de culpa porque dices, o sea, ¿qué hice mal? Y luego volteas y ves tus deudas y dices, es que todo se necesita.
O sea, ¿cómo no? ¿Sabes? O sea, tu cabeza te sigue justificando tus acciones. Y luego aparte, obviamente en mi caso había mucha desinformación financiera. O sea, yo iba improvisando con el dinero. Entonces, si tú me dijeras, oye, ¿cómo saliste? O sea, yo solamente sabía que necesitaba salir. Y entonces, pero no había, en mi caso no había un flujo mensual que pudiera respaldarnos. Teníamos otro tema. Entonces, lo más fácil fue, teníamos un activo a nuestro nombre que había subido mucho de valor y entonces, ay Lolita, suéltame. Y entonces, pues, escúpela. Decidimos, pues, venderlo y haz de cuenta como que fue borrón y cuenta nueva, pero hasta de dignidad. Entonces, y bueno, entonces no, les quería contar eso porque es algo que todos compartimos. Es que no nos alcanza, el dinero como llega se va, el dinero próximo, como bien decía Idalia en el último episodio, deber es asegurarte que los próximos meses no tendrás dinero. Pero al mismo tiempo es una falta. Lo que a mí me llevó a las deudas era como una prisa por obtener ciertas cosas y también que era que se quería comparar o quería esas cosas que yo justificaba eran parte de mi identidad, de lo que yo quería que los demás vieran de mí. Y era como lo que quería hacer, ¿no? Entonces sería como prisa, o sea, tú alcanzas a detectar eso, prisa, vergüenza, identidad, culpa, y se vive muy solo, güey. O sea, Sí, al sí, parecer es sí. como, incluso yo lo he visto y hasta creí que era como trip mío de 1, 2, 3 veces que había pasado, bajan la voz. Entonces yo hasta, pero hasta de estar hablando en tono normal, cuando empiezan a explicarte por qué es como, entonces, y yo dije, ¿entró alguien? O qué, o sea, y dije, no manches, neta tiene un chingo de vergüenza, ¿sabes? Y se me hizo como muy cañón, entonces es como, a ver, no, yo no te voy a juzgar ni tus movimientos ni nada, pero sí quiero entenderlos, ¿va? Después de eso, aquí me gustó mucho que en nuestras notas nos traes unos datos muy claros. A ver, échatelos. No, y aparte, tomen en cuenta que cuando ya está muy crónica la deuda, esto sube a niveles físicos. Entonces hay insomnio, hay estrés, hay falta de concentración. O sea, yo en mi caso, en mi familia, tuvimos varios accidentitos, o sea, nada grave, pero cosas de estás viendo y no ves, ¿sabes? O sea, una vez casi, o sea, atropellamos un perro de que íbamos manejando súper preocupados de el perro está bien, el perro está bien. Íbamos lentito. Entonces, sí fuimos a ver cómo estaba y todo y bien. Aparte el perro estaba como muy viejo y ciego, entonces como que todo se nos juntó. O sea, bien, güey, antes no se nos olvidó un niño en algún lado, pero era como muy, sí, era de demasiado Absorbente, o sea, ausente mentalmente también. Era como demasiadas Sí, cosas que ok. resolver. Ok, datos muy claros. La American Psychology, Psychology, Duolingo me falló aquí, Association, explica que esconder una deuda aumenta el estrés y lleva a tomar peores decisiones financieras. O sea, sí, porque son de que pides un préstamo para pagar una deuda, ¿no? Un estudio publicado en VMC Public Health encontró que no es el tamaño de la deuda lo que más deprime a las personas, sino la preocupación constante que generan los pagos. Y un informe del Money and Mental Health Institute en el Reino Unido reveló algo alarmante. La mitad de las personas con retrasos graves en pagos han tenido pensamientos suicidas en los últimos 2 años. Hay un tema con que yo creo que cuando ya piensas a ese nivel es porque tienes familia. Y es como si yo me sacrifico, les dejo el camino más limpio a ellos. Entonces va más por un tema de ahí. Y bueno, pues una leve conclusión es que es muy importante tener, además de una estrategia financiera, un acompañamiento psicológico. Yo justo le decía a Zaira, no voy a acompañar a nadie en salir de deudas si no van a terapia. Y Zaira me decía, no seas gacha, o sea, espérate poquito, que lean, que se instruyan y que no sé qué. Y sí, porque justo las personas que
tienen un serio problema de deudas y piden ayuda, y si, ¿cómo van a pagar una asesoría, no? Entonces, es ahí donde uno dice, híjole, pero créanme, los que alguna vez tuvimos deudas, seguimos teniendo dinero para sostener esas mentiras. Entonces, por eso yo siempre digo, sí, es que sí hay manera. Pero bueno, empecemos con la estrategia para liquidar deudas. Ok, ahí te va. Justo debido a todo esto, la verdad es que las sesiones de deudas uno a uno, me voy a revelar gacho, pero ni modo, se tenía que decir y se dijo, me cagan, me chocan. Sí, güey, la verdad es que esta forma de acompañamiento y bla, 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 me gusta y el resultado me gusta. El proceso, ¿cómo te explico que me duele la cabeza? Lo sufro con ellos, obviamente dando como más opciones, pero es algo muy como que energéticamente es muy pesado y mentalmente me desgasta mucho. Entonces, la verdad es que no me encanta, no me encantan las sesiones de deudas. Sin embargo, sí las hemos hecho, pero no son mis favoritas. Prefiero otro tipo de asesorías que esa, ¿no? Y con todo esto que acabo de decir, sí hay veces que digo, tengo que cobrar mucho más por esto, neta, por este acompañamiento. O sea, quedo muy insatisfecha por lo que se ha cobrado, ¿sabes? Muy, muy insatisfecha. Entonces dijimos, ¿qué tal que hacemos algo, un episodio para aquellos que lo quieran hacer de forma autodidacta, pero ya con el camino recorrido? Y entonces nos aventamos una estrategia, la cual les va a ayudar a liquidar sus deudas. Ustedes van a poder comprar y adquirir esta plantilla y hacerlo prácticamente con este tutorial. Ustedes solitos y con disciplina la van a armar, ¿no? Entonces, una vez que algo nos rebasa, a veces es difícil como aterrizarlo justo por la preocupación que traes, ¿no? O sea, a lo mejor para alguien más desde afuera es muy fácil el decirte, ay, pues reduce aquí o haz esto, haz lo otro, y tú estando allá adentro es como si estuvieras, no sé, dando vueltas nada más, ¿no? Entonces eso es muy, muy normal. Entonces cuando tenemos una orientación con esas plantillas que ustedes van a ver, lo que va a hacer es que va a dar claridad. La claridad y por donde tenemos que arrancar es primero por lo siguiente. ¿Cuánto puedo pagar de forma sostenible a mis deudas? O sea, lo primero que tenemos que crear, Abril, es una capacidad de pago de forma constante con lo que hay hoy. Con lo que hoy tienes, ahorita no me voy a meter en ingresos extra en nada. Con lo que tú tienes actualmente, obviamente hay cosas que se tienen que pagar, realmente necesidades como la casa si pagas la hipoteca o aquí metiéndome renta, salud, o sea, las cosas indispensables, con eso, ok. ¿Y tu capacidad de pago cuál es? ¿Cuál es la que nosotros recomendamos? Y aquí empezamos con la plantilla. Ojo, no voy a nada más comentar esto. Es que cuando tenemos deudas y alguien me dice, ¿cuál es tu capacidad de pago? Yo diría, 0, güey. O sea, voy en menos 20 cada mes. Es justo. O sea, quita todo lo que pagas de deudas a un lado y entonces pones tu lista. Esto es porque nos estamos quitando a un lado el episodio de presupuesto, que vayan a verlo. Es como, ya hicimos tu presupuesto y quitamos las deudas y queda esto. Ahora sí. Ajá, me encanta porque sí es cierto. O sea, si tú a alguien le preguntas, ¿cuál es tu capacidad? Hasta te hacen ojos de huevo, ¿no? De que, no mames, pues no tengo dinero, como que Del ¿cuál es mi capacidad exorcista. de pago? Pero, ajá, sí, justo. Antes de quitar deudas, o sea, imagínate que hoy no existe ninguna deuda, ninguna, no nos vamos a enfocar ahorita todavía en eso. ¿Cuánto sí podrías pagar, no? Lo recomendable sería hacer una capacidad de pago del 30% de tu ingreso mensual, ¿va? Eso sería lo ideal. Hoy vamos a jugar con los escenarios ideales. Si tú dices de planos netas, Aira, no puedo con el 30, puedo con el 20, puedo con la cantidad o el porcentaje que sea, no me importa, lo pones ahí, pero ahorita vamos a agarrar el 30. Un ejemplo, si alguien gana 40,000 pesos, entonces su 30% sería una capacidad de pago de 12,000 pesos, ¿ok? Y aquí ahí va algo más que es un punto súper controversial, pero siento que se los tengo que compartir a todos. En algún momento, Abril, yo tuve una deuda que en su momento tú dirás, Zaira, pero tu deuda era súper pedorra. Sí, pero a mí me quitaba el sueño. Era pedorrísimo, a mí me da mucha ternura. Era como esta forma de incapacidad emocional a sostener, a deber X cantidad, porque Es que neta tu ni era larga, termostato en deudas era muy pequeño. muy O bajo, nulo. muy nulo. Y no es la de la compu, la que tú crees no es de la compu, esta es otra.
que existió antes de esa computadora. Y si usted no sabe de qué estoy hablando, vaya a ver el episodio anterior con Idalia González, ahí me ventanía a gusto. Entonces, haz de cuenta que va lo siguiente, ¿no? En algún momento me eché un tutorial de YouTube, en ese tiempo yo no me dedicaba a nada de esto, y decía, liquida todas tus deudas, ¿no? Y entonces yo hice caso, sin cuestionar nada, güey, solo le hice caso. El día de hoy es que si yo estuviera en ese punto, cuando encuentro a alguien que está en ese punto, le digo, no liquides todas tus deudas y después empiezas a ahorrar. Vamos a hacerlo al mismo tiempo. Y entonces la gente, Abril, me ve con una cara de, no sé si me quieren pegar, no sé si quieren terminar la llamada, así como de, esta morra no está entendiendo nada, ¿no? Pero les prometo que estoy entendiendo mucho y es lo que quiero compartirles. Cuando tú tienes una deuda, vamos a imaginarnos, y voy a hacer aquí un ejemplo a la cámara, ¿va? Si tú tienes una deuda, tu deuda está acá y tu ahorro está aquí, es decir, cero. Supongamos que la persona no trae, porque normalmente es así, la persona no trae nada de ahorros, ¿no? Si tú haces lo que casi todas las personas te dicen que hagas, que es, güey, primero liquida tus deudas y obviamente luego empiezas a ahorrar y eso nunca sucede, ¿no? Pero bueno, haciendo eso, lo que sucede es, empiezas a liquidar deudas, liquidar deudas, liquidar deudas, ¿ok? Quedas tablas, quedas en cero y entonces empiezas a ahorrar. Eso es lo que hace mucha gente. Eso es lo que se imagina la gente que Ajá. puede hacer. Ajá. Ajá. Y sin neta, empezar a ahorrar, ¿no? Y entonces cuando este efecto empieza a pasar, ya quién sabe en qué año vamos, ¿no? De tu vida. Entonces, lo que yo sugiero es que se haga al mismo tiempo. ¿Cómo que al mismo tiempo? Ahí te va. Tú tienes la deuda acá y tu ahorro está aquí, ¿no? Empiezas a bajar las deudas y probablemente a lo mejor no buscamos una liquidación total, a lo mejor buscamos un nivel de endeudamiento sano. Pero si aún así fuera una liquidez total, lo que va a suceder es esto. Cuando tú liquides tus deudas al 100% o los mantengas en un nivel que queremos que sea óptimo y para ti te deje dormir, etcétera, tú ya avanzaste con el ahorro. Eso es lo que quiero que hagamos. En tu capacidad de pago de ese 30%, vamos a incluir que una partecita se va a ir modo ahorro. Si no te hace sentido, puedes ignorarme y No, utilizar toda tu no. capacidad de pago para, yo siempre les voy a dar esa opción. Si me quieres ignorar, puedes ignorarme. Déjenme complemento a Zaira. Zaira, obviamente esto es una sugerencia, al final tú vas a estar solita o solito acomodando tus deudas si es que no deseas un acompañamiento y que usas este material. Pero lo importante de ahorrar al mismo tiempo que pagas las deudas es que te evitas caer en más deudas. Imagínate que empiezas a liquidar toda tu capacidad de pago, la utilizas, haces tu estrategia bien y empiezas a organizar tus deudas y empiezas a liquidar deudas. Y tu perrito se enferma. ¿De dónde va a salir el dinero si tú estás en menos 200? De otra deuda. Y súmale a eso que tienes la preocupación y el estrés emocional de ocuparte de cualquiera que haya sido tu emergencia. Cuando tú estás ocupado emocionalmente de algo o de alguien importante, no tienes creatividad para generar ingresos extras ni para resolver nada. Simplemente tu cerebro se va a concentrar en resolver. Entonces, es muy importante que al mismo tiempo que se van liquidando deudas, se vaya destinando una parte, no la mitad, pero una parte para el ahorro. Porque algo que todos ignoran es que, o la mayoría ignora, es que tu capacidad de pago en tus deudas, o sea, si tú hoy debes el 30% de tus ingresos, el 50% de tus ingresos en deudas, esa realmente es tu capacidad de ahorro. Solo que el ahorro es opcional y la deuda es obligatoria o se te descuenta o te están chingue. Pero imagínate que te estén llame, chingue para que ahorres, porque no se domicilió, porque no sé qué. ¿Cuánto tendrías ahorita de todo lo que has pagado en deudas? Entonces, es importante que nos demos cuenta que cambiemos las prioridades un poquito y empecemos a ver el ahorro con un poquito de más respeto y dignidad. Entonces, era lo que quería comentar. Entonces, ¿cuánta capacidad? Vamos a suponer que esta persona dijo sí voy a ahorrar, te va a hacer caso. Sí, o sea, aquí, por ejemplo, yo siempre lo pongo opcional porque creo que todos somos adultos y nadie se tiene que sentir obligado a nada, haz lo que tú quieras. Claro que si de mil cancha lo ponen, todo lo que nos acaba de decir Abril ni siquiera te da mente para que digas, ay, ¿será que es buena idea? O sea, la neta es que no. Simplemente yo por ser adulta respetuosa, chicos. Entonces, es que es vamos bien buena empezando. Ahí te gente. va. Sí. Si la capacidad de ahorro son 12, yo lo que sugeriría es que 8,000
se fueran y aquí, ojo con esto, el ingreso lo puedes poner con la cantidad que tú, o sea, eso tú muévelo a tu manera. Esto es para un ejemplo, de hecho es real, ¿va? Entonces, estos 12, vamos a agarrar 8,000 de capacidad de pago y ahorro le vamos a dejar 4. ¿Te late? Va. Y siguen siendo el 30% de los ingresos. Es lo que esa persona dijo que tenía de capacidad de pago. Eso nada más lo vamos a dividir entre estas dos como mejor te embone. Ojo, lo más probable que este caso mensualmente esté pagando mucho más del 30% en deudas, esté pagando más del 50% en deudas. Entonces aquí le hicimos un paro y le vamos a decir, tranqui, vive con el 70%, vamos a usar el 30%. Vamos. Sí, porque normalmente cuando llegan aquí ya son personas que o están pagando el mínimo o están súper estresadas pagando o como tú dices, mi capacidad de pago está rebasando lo que tengo que estar pagando. Y lo sabemos, por eso vamos a elegir ahorita lo siguiente. Después nos tenemos que aventar una lista. Entonces aquí prácticamente es una lista de a quién le debo. Institución financiera, a mi primo, lo que compre, o sea, me vale todo al lugar o a la persona que le debo. Después de esto vamos a poner qué cantidad, o sea, cuánto debo en total, ¿va? Y después de eso voy a poner la forma de pago. Meses sin intereses, es en una sola exhibición la siguiente, o sea, lo que sea, la forma de pago, ¿va? Y después vamos aquí, y esto también suele confundir demasiado a las personas. Se mide por tasa de interés, se mide por CAT, ¿por dónde? O sea, ¿cómo le hago? Ahí les va. Si tus deudas solamente son de tarjetas de crédito, etcétera, o sea, solamente de eso, mídelas por CAT, si es como tú te sientes cómodo, ¿no? Pero si tus deudas traen poquito de todo, o sea, tengo deuda automotriz, le debo a Coppel, le debo a una Sofipo, le debo bla, 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 mídelo por tasa de interés. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí vamos a medir manzanas con manzanas, peras con peras. Entonces, si traes revueltos, como es del caso que vamos a agarrar ahorita, que le debe a bancos, le debe al hermano, debe a Sofipos, etcétera, entonces nos vamos a ir completamente por tasa de interés, ¿va? Si aquí esta persona puso que hay unas que son a meses sin intereses, entonces la tasa de interés de eso es 0. Siguiente punto, vamos a poner el pago mínimo mensual. ¿Qué? Zaire y Abril recomendándome que ponga el pago mínimo mensual. Sí, jajaja. Sí, lo vamos a poner así para saber. Ok, si yo sumo todo esto, así como ahorita lo acabamos de hacer, quiere decir que esta persona debería de estar pagando. Tendrá que estar pagando 13,483. ¿Ok? Esta persona tiene de capacidad de pago para deudas 8,000 pesos. Entonces, estamos rebasados por mucho, ¿no? ¿Qué es lo que sigue después de esto? Un ejercicio que es el que nosotras les queremos poner aquí, ¿no? A conciencia. ¿Qué compré y cuándo compré? ¿No? ¿Se acuerdan del estilo de vida y de la calidad de vida? Esto nos va a llevar un poco y prácticamente es neta ser honestos, trabajar en nosotros y decir, ok, si no quiero estar en este punto, tengo que cachar qué sucede antes de llegar a estos resultados, ¿no? Porque si no, neta, vas a salir y después vuelves a estar en el mismo punto, pero ahora las deudas se llaman distinto. Eso es todo lo único que cambia. Entonces, una vez que contestas esto, hay diferentes métodos para salir de deudas. Hay un chingo de métodos. Nosotros hoy les vamos a explicar 3, ¿va? Entonces vámonos con el primero. ¿Quieres agregar algo en esto? Sí, nada más explicar por qué estos no tienen pago mínimo. Por ejemplo, es normal que para cuando hagas tu lista de deudas, o sea, tú vas a encontrar esta plantilla en limpio. Aquí ya usamos un ejemplo real, obviamente cambiamos nombres de bancos, obviamente datos sensibles, pero es normal que le debamos a alguna mueblería, alguna tienda y no tengamos dato o no hayamos conseguido rápido, ¿le debo o no le debo? Entonces, por eso dejamos a propósito este signo de interrogación, para que incluso las deudas que no ubiques qué rollo, sepas organizarla. Por ejemplo, aquí hay una deuda personal, o sea, el hermano le prestó dinero. Moral, ajá. El hermano le prestó dinero y no le cobra intereses, simplemente es como, ay, págame cuando puedas, ¿no? Entonces, es por eso que las pusimos así, pero igual las vamos a tomar en cuenta, ¿sale? Ok, ajá, entonces,
el primer método. Ok, después de eso nos vamos a ir al famoso método avalancha. El método avalancha prácticamente se trata de liquidar de la deuda más grande a la más pequeña, pero basándonos en los intereses. Entonces aquí lo que hacemos es primero ordenar esto. En la primera diapositiva, nomás, en la primera hoja de cálculo que vimos era tengo aquí todas mis deudas, así como todas revueltas, como me voy acordando, como las voy checando, etcétera. En esta necesito filtrarlas y tal cual las vamos a filtrar por tasa de interés, de la mayor a la menor. Aquí ya están ordenadas, banco B, bla, 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 y al final dejamos la deuda del hermano que no está generando intereses. Porque hablamos con él y le dijimos, mira, ve nomás, haz paro, aguántanos poquito y te invito a una cena. Sinceramente siento que a veces esas personas que llegan a prestar así ya hasta lo dan por perdido, la neta, ¿sabes? Pero yo cuando me dicen se me hace muy justo, o sea, yo siempre que es algo que la neta siempre he tenido y cada vez lo refuerzo más y más y más, si tú dijiste, me prestas 10 pesos, dijiste me prestas, güey, no me regalas. Si la otra persona te los está en esa condición, tú le dices, oye, toma los 10 pesos que me prestaste. Y así el otro güey te dice, ay, no, no manches, no, ¿cómo crees? No importa. Ah, bueno. O sea, ¿sabes? A mí esas letritas se me hace, ay, se me hace bien que me voy a quemar, güey. Lo mismo dice el banco. Dice, yo dije que te presté, no te hagas, güey. Sí, te lo juro, te lo juro. Abril, tú me conoces, no te tengo que venir a ti a contar. Si a mí me dices, ¿me prestas? Güey, de mí va a depender si yo te digo sí, no, te lo regalo, lo que sea. Que asuman la cantidad que sea. Ay, güey, es algo que a mí me revienta. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de mis traumas personales, seguimos. Entonces, Cada quien sus aquí la traumas. tasa, ajá, la tasa de interés, de aquí ya la pones, 99, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo es como vamos a empezar? Vamos a registrar todos los pagos mínimos, que tú ya lo traías de la hoja de cálculo 1, ¿sale? ¿Qué es lo que quisiéramos? Oye, idealmente, si yo entonces ya pongo aquí la información, dice que debería de pagar ya contemplando ahora sí todas mis tasas de interés, todos mis pagos mínimos, perdón, solamente la deuda del hermano hasta el final, 15,000 pesos. No, pues no me alcanza. ¿Qué hago? No, pues Vamos hablando de, cuando hicimos este registro, sumando los totales de todas las deudas, son 142,293 pesos mexicanos. ¿Sale? Y ahora sí, el pago mínimo, hablemos un poquito del pago mínimo. Todas las tarjetas que cobran intereses tienen dos formas de pago. El pago mínimo y el pago para no generar intereses. Y el pago mínimo, la función es mantener activo el crédito, pero no estás abonándole a tu deuda, solo estás pagando los intereses para que el banco te siga dejando usar la tarjeta. Y estos que están en cero, ¿qué pago mínimo hay? Pues ninguno, porque aquí se supone que no hay intereses. Entonces ponemos la mensualidad. Tanto el pago mínimo como la mensualidad de las compras que diferiste a meses sin intereses están en tu estado de cuenta. Es más fácil encontrar el pago mínimo que la tasa de interés de tus deudas. Ahora sí, ¿cuál es la estrategia? y entonces aquí viene una estrategia en donde vamos a tener que elegir. Y para esto les voy a poner un ejemplo. En algún momento mi papá tenía 2 casas, las estaba pagando, llega con mi mamá y le dice, no puedo salvar las dos. O sea, debo las dos, no puedo salvar las dos. ¿Cuál salvo? No, pues donde vivimos. Y la otra, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Pero entonces vamos a tener esta y es ni pedo. Justo este ejemplo, y así acuérdense, lo que hizo el papá de Cera con las casas, tenemos que hacer eso, ¿va? ¿Cuál vamos a salvar? Porque siento, ¿cuál vamos a salvar? De momento, ¿cuál vamos a salvar? Quererte meter, Abril, en no todas y bla, bla, bla. Si todas te las vas pagando con el pago mínimo, nos vamos a duplicar o hasta ni siquiera sé cuánto. Neta, me hubiera gustado traer el dato exacto, pero fácil duplicar la cantidad de tiempo que nos vamos a salvar. No, manches, en salir de deudas. Entonces tenemos que elegir nuestra casa, ¿va? O sea, con esto ya quiero que quede claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que esta Abril y yo sugerimos? Lo que sugerimos es, vamos a dividirlo y vamos a darle prioridad a las que nos generan el mayor interés. ¿Sale? Entonces, lo ideal va a ser agarrar exactamente de la deuda Banco B, en este caso, a la Sofipo
¿no? Que así le pusimos en este nombre. Y todas las de abajo en este momento no me importan. Oye, Zaira, va a generar interés porque no estás pagando a tiempo y qué tal que... A ver, este es el método avalancha y lo vamos a hacer al pie de la letra para que vean cómo funciona y al final ustedes deciden cuál es el que les embona mejor, ¿va? ¿Qué quiere decir? Empieza octubre y entonces lo que yo necesito es lo siguiente. Necesito sacar yo el pago mínimo mensual, saco todos los pagos mínimos mensuales y nos vamos a ir con la deuda 1, ¿va? Quiere decir que entonces mi pago, mi capacidad de pago, más bien lo que tengo que pagar hasta ahí, contemplando estos mínimos, serían 4,444.50, ¿va? Hago la resta de la capacidad de pago de 8,000 menos esa cantidad y te va a dar en automático la cantidad que tú tienes que ahorrarle o abonarle a la primera deuda, que en este caso serían 3,555.50, ¿va? ¡Pum! Se le abona esa cantidad. El siguiente mes hacemos exactamente lo mismo. Pero ahí ya me dice que si yo quiero liquidar esa deuda, se va a hacer una actualización. ¿Cómo vamos a hacer la actualización? Ahí les va. Aquí es cuánto debo. En la columna B6 es cuánto debo en total. Y eso no lo vamos a mover porque quiero que recuerden cómo empezamos. La actualización es en donde sí nos vamos a ir moviendo. 7,124.66 menos 3,555.50, que es el del mes de octubre, nos va a dar el total de la actualización y te va a decir que son 3,569.16. En ese momento de los 3,569.16 es lo que le vas a abonar a tu deuda en noviembre. ¿Y qué crees? En ese momento acabamos de liquidar la deuda 1. Cada que se liquide una deuda, ustedes lo van a ver marcado o les sugiero que lo marquen con un colorcito para saber cuándo sale esa deuda. En este caso, la primera deuda se liquida en noviembre. Como quien dice, aquí estamos poniendo octubre y noviembre porque esto lo estamos grabando en septiembre y es como para que empezáramos, así como hoy nos juntamos, hoy hicimos esto, el plan de acción empieza el siguiente mes. O si en ese mes ya puedes hacer el plan de acción, pues arranca ese mes, ¿no? Eso tú lo puedes modificar y lo que tú acabas de decir me encanta, es súper importante. En donde tú arranques, vas a ponerle arriba el mes que tú arrancas, ¿va? Y el año en el que tú arrancas. Esto da igual, si lo estás viendo en 2026, no importa, solo modificas el mes, el año y esto se va a modificar, ¿va? Entonces, el siguiente mes, abril, nos vamos a ir exactamente igual, pero ¿qué crees? Aquí yo ya no traigo la deuda 1. Ya traigo, voy a arrancar, la que quiero liquidar es la deuda 2. Aplicamos exactamente lo mismo. Veo primero los intereses de Banco C a Sofipo Sofipo porcentaje, veo que me da una cantidad de pago de 3,740. 8,000 menos 3,740 me va a dar en total 4,259 y esa cantidad es la que yo le abono a mi deuda número B. Siguiente mes aplico exactamente lo mismo y ahí se va a ir actualizando. Siempre ponme la actualización de lo que va sucediendo en el parámetro de actualización. Ahí, por ejemplo, si quieres, ahí nosotros ya le fuimos poniendo 0 porque ya lo completamos, pero ahí siempre mes con mes ve viendo cuánto es lo que va faltando, ¿va? Entonces ahorita ya íbamos en noviembre. En diciembre prácticamente volvemos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Agarro todos los intereses, veo lo que falte y así sucesivamente. ¿Qué es lo que voy viendo? Esta deuda prácticamente se va a terminar de liquidar en febrero. En febrero termino con la deuda número 2, ¿va? En ese momento ya yo terminé. Pero si se fijan, el último pago de febrero fue un pago más chiquito, fue de 1,302. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Sacas, sumas todos los intereses, sumas el 1,302 y te va a dar una capacidad de pago que te va a estar sobrando. Ese sobrante ya se lo puedes inyectar a la deuda número 3 en el mes de febrero. Entonces, por eso el pago de febrero es de 4,010, incluso es más alto que el de la deuda 1 porque la deuda 1 ya se liquidó. Con ¿va? menos. Ajá. Exactamente. Entonces, el siguiente mes aplicamos exactamente lo mismo. Pago intereses, veo mi capacidad de pago que son los 8,000 pesos y la diferencia se la inyecto a mi deuda número 3. ¿Qué creen? Salimos en abril de esta deuda, ¿no? Y prácticamente esto lo vamos a ir haciendo así. Lo que acabo yo de hacer es mes con mes, con mes, con mes, con mes. ¿Qué quiere decir? De la primera fase de
deudas con tasas de interés alto, me está diciendo que salgo en noviembre del 2026. Ahí prácticamente es un momento en el que ya me sobra. O sea, en noviembre yo ya liquido la deuda, me quedan 2 y ahí prácticamente ya es para liquidar y me está sobrando dinero. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Ok? Aquí prácticamente ya, en ese momento de noviembre se liquidan 3 al mismo tiempo, que son las deudas que teníamos, las últimas 3, ¿va? Entonces, en el método avalancha, entonces una vez que tenemos esta capacidad de pago, aquí lo primordial es respetar el orden de las deudas que tú pusiste, porque aquí el objetivo es pagar los menos intereses posible o que esto no se vuelva como una deuda muy grande. Entonces, algo que antes de que te pases a la siguiente tabla, aquí abajo, en esta fila amarilla que les pusimos color amarillo, se está sumando lo que estás pagando. O sea, por ejemplo, en octubre del 2025, sumando esto, aquí en la celda amarilla dice que pagaste 8,000 pesos. En la celda verde, porque acuérdense que al mismo tiempo que estamos pagando deudas, estamos ahorrando. Estamos ahorrando. Ajá. Entonces, en un año habrás liquidado todas tus deudas, como dijo Zaira, todas las que te generan intereses, y ya ahorraste 56,000 pesos. ¿Ok? Y eso es muy importante porque, pues, así como dices, ay, me quité un peso de encima, pues también se me levantó un poquito la moral, ¿no? Y aquí abajo, lo que ustedes ven en esta fila, que está un poquito en gris, es nada más la capacidad de pago que utilizamos. Aquí lo único que le está diciendo es que cuando tú te va a ir diciendo cuánto te falta para completar tus 8,000 de capacidad de pago. Entonces, por ejemplo, aquí no faltó nada, por eso están ceros. Y aquí dice que te faltaron 13 pesos. ¿Por qué? Porque ese mes en deudas dio 8,013 pesos. Entonces, le tuviste que poner un poquito más de lo que te encontraste en el pantalón, ¿no? Cuando lo lavaste. Y entonces ahí es como, no es exactamente 8,000, a veces que va a dar exacto, a veces que va a dar 2, 3, 100 pesos más, etcétera. Ahora sí, siguiente. La neta, yo soy bien clavada con los números y Abril lo sabe y yo hago que dé exacto, ¿no? Pero hay en una que fue en la M, que es, no me acuerdo qué mes es, súbele igual poquitito nada más para ver qué mes es, y ahí sobraron 246, ¿no? Y yo ya iba a hacer que cuadrara de una manera y Abril de que, güey, déjalo que se compre una nieve. Y yo, está bien que se compre algo, pero si le sobra más de eso, no le voy a dejar ni madres que se compre nada, ¿no? Y la convencí porque dijo, igual abonarle 240 pesos a otra deuda no le hace la diferencia. Entonces, en abril se compró una nieve, se premió. Y es importante que cada vez que se liquide, aquí es bien importante la emoción, que justo lo que hablamos con Idalia es ocuparnos de la persona que es la que está llevando el dinero. Cada vez que se liquide una deuda, prémiate, no compres un carro, ¿sí? O sea, prémiate con, güey, me voy a invitar al cine, me voy a comprar, no sé, algo baratito, ¿sabes? Como, no sé, siempre he querido una bolsa, no sé, algo que tú digas, lo puedo pagar y no pasa nada. O sea, no me genera otra deuda ni otra meses, pero que no sea meses, por favor. No, y aparte aquí tú acabas de decir algo que no dijimos, pero es un poquito lógico, pero lo quiero recalcar. No tienes prohibido otra deuda, o sea, en ese momento tienes prohibido otra deuda, tienes prohibido Incluso las tarjetas de créditos. Si no te puedes controlar, ahorita vive con la de débito. aquí es mucho de aguantar vara en dos cosas. Aguantar vara con el orden que yo tengo porque es ver que las otras deudas siguen creciendo y ahorita vamos a ir a esa tabla. Es aguantar vara con eso y es aguantar vara con que mi dinero como está creciendo mi ahorrito que no te pique. ¿Sabes? O sea, de verdad respetarlo para lo que es, porque ahí lo que estamos creando, lo más seguro es que si no traes nada, sería un fondo de paz. Y el fondo de paz no se toca. Entonces, sería como estos dos retos de aguantar vara para neta modificar los hábitos financieros, ¿va? Aprender a sostener el dinero. Sí. Ajá, aprender a sostener el dinero, como lo dijo nuestra nueva maestra, Idalia. Entonces, dale para la derecha nada más aquí. ¿Qué quiere decir? Prácticamente lo que tú llevas ahorita ya de ahorro, tendremos que tener 56,000 pesos y la primera tablita ya se logró, ¿sale? Siguiente tablita, ahora sí, vamos a ver qué es lo que yo quería hacer con ustedes. Creo que hay que hacerle mucho paro a que para tu cerebro no sea tan abrumador y aguantar mucho el método. O sea, aquí neta sí es irte como paso por paso. Ahora sí, ya que nos alcanza, empezamos otra vez. Ahora las de 0% interés, que obviamente a estas alturas ya crecieron.
Entonces vamos a agarrar, hasta aquí vamos a agarrar el mismo ejemplo, los mismos montos para no hacer cambios, pero aquí ustedes nada más actualizan sus datos en el momento que ya le van a poner atención a esa deuda. ¿Qué quiere decir y cómo funcionaría? Aquí prácticamente nos vamos a lo mismo, pagos mínimos mensuales o el pago tal cual que te sale ahí reflejado, lo anotas y nos vamos a ir para ver cómo se va a ir liquidando. Aplicamos el mismo método. Empezamos, y aquí si se fijan, oye, Zaira, pero tú nos decías que en el método avalancha lo que importa es la tasa de interés mayor. Y aquí, pues, es cero, porque era meses sin intereses o no es actual. O sea, que si dice cero o si no, o sea, o si todo es igual, ¿qué aplica? Nos vamos a ir entonces con la deuda mayor, de mayor a menor. Y van a ver ustedes aquí al final que dice 18,000 pesos. Oye, ¿por qué si es la deuda mayor dice 18,000 pesos? Porque es la del hermano. Y entonces asumimos que el hermano va a aguantar vara. Obviamente todo esto hablado, ¿eh? Jamás darlo por hecho, es hablarlo y negociar y si él está de acuerdo. Si no, es utilizarla como cualquier Muéstrale tu otra deuda. tablita para que veas que sí te espera. Sí, yo creo que sí te hacen paro. Y entonces por eso la pusimos hasta el final, ¿va? Y a partir de ahí hacemos el mismo método. ¿Qué quiere decir? Entonces, en noviembre yo agarro, ¿se acuerdan que nos sobró un poquito de la tablita anterior? Nos había un sobrante, entonces por eso en noviembre ya le estoy inyectando ese sobrante. El siguiente mes, en diciembre, aplico lo mismo que hice arriba. Primero, la tasa perdón, los mínimos mensuales, que sería de 1,255 de compras online, exacto, hasta la tienda Y, son los que yo agarro y el sobrante se lo inyecto a la deuda 1. En el siguiente mes hago exactamente lo mismo. Acuérdense de ir haciendo su actualización todos los meses para saber cuánto va faltando. Y esto quiere decir entonces que en febrero se liquida la deuda. Voy a hablar la deuda 1 de la tablita 2, ¿no? Que sería esto. Entonces, el siguiente mes aplico exactamente lo mismo, ahí no se liquida nada, hago el mismo método y en marzo hay una liquidación de la deuda número 2 de esta tablita número 2, ¿no? Vuelvo a aplicar exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué es lo que yo tengo que entender del método avalancha? Que es, tengo que serle fiel a mi capacidad de pago, tengo que serle fiel a los mínimos y el sobrante es lo que se le inyecta a la deuda prioritaria. La deuda prioritaria es lo que mi tablita me va diciendo que es prioridad, así tal cual. Y también aquí otra cosa importante. Estoy tomando en cuenta que mi capacidad de pago sigue siendo lo mismo, pero por favor no ignoren y no cierren la puerta a los ingresos extras. Los ingresos extras dan un aceleradón enorme a este tipo de problemas de deudas. Pero bueno, supongamos que quieren irse a ese mismo ritmo, aplicaría así. Si llegan a tener ingresos extras, los extras van a la prioridad de la deuda en donde estamos, ¿no? O sea, esta tablita lo que te da es orden, claridad y saber qué sigue, en dónde inyecto la lana, en dónde lo pongo. Eso es lo que nos va a dar. Si seguimos este método, nos está diciendo que salimos de deudas, la última se terminaría liquidando. Aquí, ¿cuál creen que se está liquidando? La del hermano. Ya estamos tomando en cuenta la del hermano. La del hermano se empieza a pagar a partir de julio. En julio se le empieza a depositar una cantidad del 2027, en agosto se le deposita otra cantidad y en septiembre del 2027 se termina. La neta, si te esperó tanto, yo esperaría mínimo que invites a cenar a esa persona y celebres porque, pues no manches, te aguantó vara o si le quieres dar ahí una lanita extra, lo que sea, creo que estaría chido, pero eso ya depende de cada quien. Al cierre de este proceso de liquidar deudas, ¿se acuerdan lo que yo les comentaba? Lo que sucedió y lo que quiero que suceda con ustedes es lo siguiente. Tenía de deudas 142,000 pesos y tenía cero de ahorros. Al paso de ese tiempo, en 2027, como vamos a cerrar, es así. Liquidando todas las deudas, aquí hablando de una totalidad, recuerden que pues a veces con que estés sano en deudas está bien, pero bueno, aquí hablando de una liquidación total, se termina en cero y en su ahorro total cuenta con un ahorro acumulado de 108,000 pesos. Abril, a mí esto se me hace maravilloso porque creo que te pone en otro punto para reiniciar y arrancar una nueva oportunidad de vida con tu lana. ¿Sabes? O sea, como esta onda de ahí
No manches, obviamente ya tienes súper inyectado y el ahorro ya es súper parte de ti, ya te identificas tú también como una persona ahorradora, ¿sabes? O sea, ya hubo el respeto a no tocar ese dinero para lo que sea. Entonces, arrancar desde ahí siento que pues es muy gratificante. Entonces, este es el método avalancha. En resumen, el total de deudas que esta persona tenía era de 142,000 pesos. El total de pago con el método, obviamente recordemos que esto creció y hay intereses, fue de 188,000 pesos. Recuerden que aquí no actualizamos la tablita 2, ¿no? Usted la tendría que actualizar, lo cual obviamente esto va a ser más de interés. Y la duración fue de 27 meses. Entonces sí son sus 2 añitos, 3 meses para que tengan paciencia y sepan a lo que le están tirando. Y el ahorro acumulado son 108,000 pesos. Entonces, pues este es el método avalancha. La neta se me hizo interesante hacerlo porque sabes que nos clavamos en hacer la información. Entonces, vámonos al método 2 para ver cuál eligen al final. Perfecto. El método 2 se llama bola de nieve, ¿sale? Es bien fácil aprendernos el nombre porque una avalancha va de más a menos y una bola de nieve va de menos a más. Esa es la única diferencia. Para liquidar las deudas es exactamente igual. O sea, vamos a ordenarlas, pero esta vez las vamos a ordenar de la tasa de interés menor a la mayor, ¿sale? Y las que ignoremos, pues, por ejemplo, la del hermano sigue estando, pobre hermano, sigue estando abajo. Y una vez que las ordenamos de la menor a la mayor, recordemos que la mitad de las deudas están con 0 interés porque son a meses sin intereses. Entonces, lo que hicimos aquí fue que en la cantidad, una vez que la ordenamos por intereses, después la ordenamos por monto, ¿sale? Entonces, aquí está en qué nivel va de los meses sin intereses, si va en 4 de 9, etc. Y aquí te pusimos una notita. Si en tu estado de cuenta dice deuda 1 de 6, por ejemplo, quiere decir que ese mes pagaste el 1 y te quedan 5 para terminar esa deuda, 5 meses. Entonces, 5 pagos, 5 meses, va. Entonces, una vez que pones aquí tu pago mensual de tus compras a meses, lo vas a arrastrar hasta donde se termina. Por ejemplo, este va en 4 de 9, entonces arrastramos aquí los 5 pagos que faltan. Este va 1 de 6, arrastramos aquí los 5 pagos que faltan. Y así vamos arrastrando. Entonces, de antemano podemos ver cuándo la voy a liquidar, porque esa es la ventaja de los meses sin intereses, que nos dan la certeza de cuándo se acaba y los pagos son flat. Entonces, no va a haber sorpresas de, ay, ahora debo más, ahora debo... No. Entonces, aquí ya de antemano solo estoy explicando los pagos a meses sin intereses, por eso hice esta línea, esta división, ¿sale? Entonces aquí también te estamos dando 2 opciones. La primera opción de hacer en una tabla un tipo de deuda y en otra tabla otro tipo de deuda, o llevártela así, de largo, tú decides, ¿sale? Entonces, aquí al final son las mismas deudas, ¿sale? Son 142,000 pesos de deudas. Aquí al final, en la línea amarilla, vas viendo el total del pago, ¿sale? Ahora, una vez que tenemos los meses sin intereses aquí, entonces aquí abajo vas a ir viendo cuánto vas a pagar en deudas. Por ejemplo, en el primer mes de la estrategia, que fue octubre, pagando todos los meses sin intereses, da una capacidad de pago de 8,200 y nuestra capacidad de pago es 8,000. Entonces aquí, de plano, yo dije, 200, sácalos y de una vez vámonos limpios. ¿Esto qué implica? Ignorar las primeras, las deudas que están a intereses, ¿sale? Entonces, como dijo el papá de Zaira, es una u otra, no podemos las dos. Suelta la casa, ¿cuál sueltas? Ajá, exacto. Y entonces, en el siguiente mes, se liquidan 2 deudas, una a meses sin intereses y nos sobraba para poder abonarle a la siguiente deuda, con menor monto, pero de las que ya generan intereses. Entonces aquí estamos liquidando la deuda de una SOFIPO y nos da un saldo total de 8,428. Acuérdense que yo decía, para mí es más importante liquidar la deuda que dejar 400 pesos a favor. Entonces dije, ya, para que no genere más intereses. En el siguiente mes se liquidan 3 deudas de meses sin intereses y se alcanza a abonar otra deuda
de las que generan intereses, ¿sale? De las que justo es la silla de escritorio que no sabíamos cuántos intereses generaba, pero era pequeña. Entonces la pusimos aquí, ¿sale? Y entonces en el tercer mes da una capacidad un monto total de deuda de 8,300, ¿sale? En el cuarto mes, como pueden ver aquí, se liquida otra deuda y se da el pago mínimo, se dan los pagos a meses sin intereses y sobra para pagar el pago mínimo de las demás, ¿ok? Entonces aquí se abona al pago mínimo, ¿ok? En el febrero del 2026, que ya llevamos 5 meses con esta estrategia, se terminan las deudas a meses sin intereses y ahí se compra una nieve y se empieza a abonar a las siguientes deudas. Entonces, misma estrategia que la que nos explicó Zaira del método avalancha. Pagamos pagos mínimos de todas y respetando el orden, le ponemos toda la capacidad de pago que quede a la que está arriba en la lista. Ajá, por prioridad. Por eso es importante abonarle así. Oye, pero que puedo abonarle. Trata de irte en orden para que vayas ajustándolo. Y así te vas sucesivamente. En marzo se liquida otra, en abril se liquida otra. Muy bien. En mayo otra y así. Esto de ir liquidando así, si se fijan, se va viendo una escalera descendente. Estas deudas se liquidan en mayo del 2027, ¿ok? Justo va así, ¿no? Con esta misma estrategia. Y al final se terminó pagando en deudas 160,000 pesos, ¿ok? Porque en las deudas a meses sin intereses ya habíamos aventajado un poquito más. Y como en el ahorro también se estuvo ahorrando, esta vez fue por 20 meses, a diferencia del otro que fue en 27 meses, entonces se ahorró poquito menos, fueron 80,000 pesos de ahorro, duramos 20 meses y en total... Pero saliste 7 meses, medio año antes. Entonces se liquida con 160,000 pesos incluyendo. Ahora, obviamente vuelvo a recalcar que conforme van avanzando el proceso de deudas, van a pasar varias cosas en cada una de tus deudas. Uno es que probablemente te hablen de los bancos para ofrecerte una quita, que es pagar la deuda con descuento, pero un solo pago. Si puedes y da con tu capacidad de pago de ese mes, puedes liquidarla. Si tú dices no, porque voy bien en la estrategia y tú decides no, puedes negociar las deudas o simplemente decir, ¿sabes qué? Ahorita no. Yo tengo programado pagar esta deuda en febrero porque o en tantos meses. Y te van a decir que te van a seguir hablando. Tú ahí decides. Yo honestamente, cuando tenemos unas deudas tan grandes, toca ignorarlas un poquito para crear una estrategia y un camino a salir. El costo de ignorar las deudas va a ser que los intereses suban, ¿sale? Y probablemente tu score esté manchado, sí. Pero aquí ya estábamos manchados. Aquí lo importante es que salgamos de una manera organizada y estructurada, porque si vamos saliendo en proceso, le estamos enseñando a nuestro cerebro a decirle, sí puedo. O sea, no voy a volver a caer aquí, no me voy a acostumbrar a vivir con deudas. Es por eso la importancia del proceso y no liquidar las deudas de un jalón, porque usualmente es importante para nuestro cerebro ir evolucionando poco a poco para poder que se asiente una realidad y poder generar un cambio. Y sabes que como lo estás viviendo, lo estás entendiendo. Ay, qué bonita frase. Pero no, en serio sí, porque me ha tocado también ver de repente como este acompañamiento, y tú lo sabes, donde yo hago un poco yo lo hago, no te preocupes, yo lo voy llenando, bla, bla. Y cuando lo suelto, güey, no saben qué poner, no saben dónde poner, ¿sabes? Entonces, este método o esta plantilla lo que te va a ayudar mucho es que como tú lo vas haciendo, le vas a entender muchísimo. Si yo nada más lo veo, suena hasta raro, parece así como de, oh, está complicado. Te prometo que cuando lo empiezas a llenar tiene mucha lógica y a ti, que es lo más importante, te va a hacer la lógica y el sentido para utilizar el método que mejor te embone. Exacto. Mejor te embone a tu personalidad y a tus deudas. Porque hay gente que dice, no, tranquilo, despacito. Entonces a lo mejor va a escoger el método bola de nieve y dice, no. Lo más que se pueda avanzar, a mí me cagan los intereses, entonces va a empezar por el avalancha. Pero bueno, ahora, por ejemplo, yo creo que el que menos daño hace a tu score sería el método avalancha, porque vas como vas respetando los pagos mínimos. Pero bueno,
si no tienes prisa por sacar una casa o algún otro compromiso importante, pues bueno, puedes escoger otro tipo. Ahora, en el método totalizando 1 a 1, o sea, allá afuera en la teoría existe el método avalancha y método bola de nieve. Pero también existe otra manera que ahora sí que mientras haya creatividad, tú puedes soltarte. Entonces, en este caso, volvemos a separar los dos tipos de deuda. Primero los que no generan intereses, para respetar los meses, para respetar que no nos van a generar intereses, y luego los que nos generan intereses. Si se fijan, hasta aquí es igual que se organiza igual que el método bola de nieve. Las que no generan intereses se pagan igual conforme van terminando las deudas, y las de abajo se van a ir totalizando o abonando conforme vayamos pudiendo. Por ejemplo, si yo puedo totalizarla, la totalizo de un jalón sin abonarle a las demás. Esa va a ser la diferencia. Entonces, esto lo puedes ver, por ejemplo, en el segundo mes de la estrategia, se abonaron a los meses sin intereses y se liquidó una deuda. En el segundo mes, se pagó los meses sin intereses que correspondían y se abonó otra deuda. Aquí se está pudiendo porque las deudas son de 1,400, 1,700. Se puede. En el tercer mes de la estrategia, siguen los meses sin intereses, se abonó una deuda, pero sobraban 2,800. Se abonó a la siguiente deuda. ¿Sale? Ahora, y se abona el total, no se abona a las demás. Es como liquido la primera y se le da todo lo demás a la segunda. El siguiente mes liquido lo que se pueda y le doy todo lo demás solamente a una. Entonces, si se fijan, vamos a estar pagando 1 o 2 máximo. Nada más, no más. Siempre y cuando no sean... Exacto. Siempre y cuando no estén a meses sin interés, ¿sale? Por aquí vamos a respetar. Entonces va a ser, incluso creo yo que va a ser un poquito más fácil negociar las deudas, porque es, ¿cuánto? Ok, tengo tanto, banco, y el siguiente mes te puedo pagar tanto. Entonces, porque los bancos ya cuando tenemos deudas crónicas, el banco lo que quiere es que ya liquides. Entonces, es una manera de salir con estrategia, ¿no? Total, aquí si te fijas en la imagen, de alguna manera se va liquidando casi una por mes. Sin tomar en cuenta las de meses sin intereses, ¿no? Porque, por ejemplo, en febrero se liquidan 4. Y en diciembre también se liquidan 4. Y de aquí para acá se va liquidando casi una, después un mes solo se abona, y así, ¿no? Hasta el final, que empiezan a ser las más caras, es donde básicamente se abona, pero no se abonan 1,000, o sea, se abonan 8, o sea, se dan grandes abonos. Y es por lo que me gustó este método, porque ya se empiezan a dar como grandes abonos. Y al final, pues se liquida el hermano, ¿no? Pobrecito el hermano. Pongan aquí comentarios. Al final se liquida el hermano. Ok. Aquí, obviamente, hubo unas que subieron por los intereses, hubo otras que pagaste en descuento, etc. Aquí se liquidaron las deudas con 123,000 pesos, porque recordemos que las deudas a meses ya iban unas aventajadas y tenían diferentes plazos. Ahora, en resumen, este método de totalizando 1 a 1, las deudas se pagaron 123,000 pesos en deudas, duramos 16 meses, o sea, 1 año y medio, y se ahorraron 64,000 pesos. En resumen, aquí en esta imagen ya podrás ver cuál nos conviene de todas. Realmente, la que menos dura es 1 a 1, o sea, totalizando, pero probablemente es la que en tu score a lo mejor es la que te castigue un poquito más. El ahorro lo hicimos condicional a mientras estés debiendo, vas ahorrando. Por eso es que la que dura menos, ahorras menos, pero ya con este ritmo que traes, uno le sigue ahorrando, ¿no? Uno podría decir, güey, le sigo, y en lugar de... Para adelante. Y ahí empiezas a diversificar tu fondo de paz, ahorro para crear un patrimonio, ahorro para irme de vacaciones, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿cómo ves tú, Sai? ¿Cuál te va latiendo? Fíjate que si estuviera en esa situación, yo creo que yo sí me iba por el totalizando 1 a 1. La neta sí fue como el que más sentido me hace por 2 cosas, por el tiempo y por la lana que se ahorra. La lana que se ahorra me refiero a no pagar tanto interés, sino no al ahorro acumulado, porque el ahorro acumulado digo, pues sí, si estás hablando de año y medio es proporcional. Entonces, creo que yo me iría, la neta yo sí me iría más por esa. Y si es una persona que
Mm, no, nada, olvídalo. Yo completamente me mantengo en esa posición. ¿Tú? Sí, no, o sea, en este ejercicio salió mejor ese, pero yo creo que, por ejemplo, si todas las deudas fueran altas, o sea, tipo de que 5 bancos y en todos debo 100, 50, 80 y son con intereses, a lo mejor no podríamos hacerlo de totalizando. Tendríamos, bueno, sí, o sea, podríamos hacerlo, pero podríamos, a lo mejor, yo lo que haría sería, si debo, no sé, 5 bancos con intereses, lo que haría era generar una negociación y congelar la deuda como para que se pagara a meses. ¿Sabes? Como debo 50,000, déjamelo a 12 pagos de, por ejemplo, si debo 60,000, 12 pagos de 5,000 pesos, ¿sabes? Entonces negociaría todas las deudas, etcétera. Hay veces que el mismo banco no te va a decir, no, güey, son un chingo de pagos. Tampoco. O sea, pero sí tratar de, por eso es importante llevar una asesoría financiera, porque alguien te va a ayudar a pensar, porque tú estás ocupado con la vida, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, como que dependiendo también el tipo de deudas. Estas eran porque eran como 15 deudas, pero pequeñas, ¿sabes? Eran fáciles de acomodar. Pero sí, depende mucho de la naturaleza de tus deudas. Por eso es tan importante el paso que tú comentabas. Enlístalas y conócelas para que puedas ver cuál es el mejor método para ti. Porque esta plantilla, la neta, lo que va a revelar mucho es en dónde estás parado. Puedes hacer el ejercicio como con las tres, puedes ver en dónde. Y sí es cierto, no había pensado, o sea, yo pensé como que nada más en la solución pensando como si todas las deudas fueran de aquí para abajo. Pero sí es cierto, si es de aquí para arriba, ¿cómo va a verse esa persona? Entonces, creo que está bien. Por mí ya podemos terminar, dando conclusiones. Eh, Creo que es un camino un poquito o un muy solitario. Entonces, si lo empiezas como a externar, hay personas que son personas que son muy autodidactas y la neta, siento que esta plantilla les va a hacer mucho la diferencia. Algunos y otras personas dicen, ¿sabes qué? Yo me la aviento yo solo, a ver, ya le entendí el método y yo voy a hacer mi propio Excel o lo que sea. Pues también, o sea, el chiste es buscar una estructura que le diga a tu cerebro y a ti mismo que estás haciendo algo y que tiene fecha de finalización. O sea, a mí me gustaría cerrar con eso. Una vez que Y que sabes hay que hay una diferentes formas estructura de paso a vivir. paso y que, exacto, y que vas a terminar, que vas a salir de ahí y ya estás del otro lado. ¿Tú? Yo que estuve ahí, es importante que nuestro cerebro se dé cuenta que no es necesario vivir con deudas para vivir bien. Entonces, es importante darnos cuenta que eso. Me encanta. Va. Pues muchas gracias, gracias Financials por escucharnos una vez más. Denle compartir, denle like a este episodio y pues coméntenos si esta plantilla les fue funcional, si no les fue funcional o lo que sea. Aquí aceptamos retro de todo. Si es bonita, qué chido, y si es retro un poquito ojete, ahórratela. Esa no, no, no es cierto. Puedes Ahórratela, comentar lo sirve que que haces quieras, nada algo. más. No te Fíjate creas. cómo nos hablas, fíjate que cómo nos hablas, sí, ya con eso. No, nada, da igual. Muchísimas gracias, Financials. Denle compartir, los queremos. Bye bye. Bye.